Bien, y nos vamos a Buenos Aires a hablar con gente de la Fundación Temaiken, quienes junto a la Fundación Jane Goodall, el Instituto Jane Goodall Argentina y otras organizaciones vienen planteando una nueva edición de la campaña No Soy Mascota, un tema que en nuestra provincia, en la provincia de Misiones, es realmente muy complicado porque desde aves a animales silvestres de todo tipo, son víctimas de este tipo de cuestión, ¿no? Del mascotismo, del tráfico ilegal de animales, que además es un negocio que mueve muchísimo dinero en todo el mundo. Así es que saludamos a Alicia de la Colina, Alicia Rivas aquí, Miguel Riquelme. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Bueno, comencemos por la situación en sí, digamos, por una fotografía, que es un poco lo que en el informe que ustedes envían se puede ver, ¿no? La situación en nuestro país y sobre todo en esta zona aquí de la frontera, donde este tráfico es tan fuerte, tan intenso. La situación se conoce más a nivel país y quizás no tanto a nivel local. Si bien diferentes autoridades de las distintas provincias manejan alguna que otra cifra, como bien dijiste, es un negocio ilícito y eso hace que falte, no hay muchos datos, ¿no? Claro. Muchos datos certeros, son todas estimaciones, pero lamentablemente sí sabemos que hay más de 135 especies argentinas que están afectadas por esta problemática y dentro de esa cantidad hay por lo menos 20 que están en peligro de extinción. Claro. Entonces, el impacto es directo, ¿no? Es directo para nuestra biodiversidad, para nuestros ambientes y, bueno, e indirectamente en nuestra salud, ¿no? Uh-huh. Eso es importante destacar. Alicia, y cuando hablamos de nuestra región, hablamos de Misiones y toda esta región NEA, ¿cuáles son las especies que están como más afectadas y que están en peligro, digamos? Las más afectadas en general siempre son las aves. Argentina es como una gran exportadora de aves, sobre todo Misiones, ¿no? Con todo lo que son los citácidos, con todo lo que son la familia de los guacamayos y los loros. Sí. Pero aún así, por más que estos son los más populares, y populares estoy hablando de alrededor de una tasa del 80% de lo que se trafica, suele ser aves. Pero también, por supuesto, caen en esa bolsa del tráfico mamíferos en un porcentaje bastante menor, pero bueno, caen aún así mamíferos, reptiles, y lo que se está viendo también últimamente son peces, que hasta incluso el tráfico de peces. Así es. Entonces, creo que no hay taxón, no hay grupo taxonómico que se salve de este delito. Claro. Hablemos del mascotismo. Hace muy poquito investigadores locales daban cuenta de la aparición de un caso de tuberculosis de origen bovino en un monito de los conocidos popularmente como caí, ¿no? Un tipo de capuchino. Y aquí está de nuevo el tema del mascotismo, el contacto con humanos, cómo nosotros le podemos transmitir enfermedades a los animales que a su vez pueden morir en grupos muy grandes. No sé, en el caso de la tuberculosis, altísimamente infecciosa, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo va a desarrollarse la campaña en ese sentido? Sí, ese justamente es uno de los focos, ¿no es cierto? Que las enfermedades zoonóticas son esas enfermedades que en su mayoría los animales o muchas de las especies animales lo tienen, y no necesariamente son susceptibles, muchas veces simplemente son transportadores de esa enfermedad. Claro. Y normalmente las personas no tendrían contacto con esos animales silvestres. Si el ecosistema estuviera sano, cada uno tendría su papel y su función dentro del ecosistema y no tendrán que superponerse. Lo que suele pasar es esto que vos mencionabas, que de repente un animal silvestre toma contacto con un animal doméstico y ese animal doméstico hace de puente para que la enfermedad llegue directamente a nosotros. Claro. O bien puede ser que nosotros mismos, en estas condiciones de tráfico, los animales suelen estar muy hacinados, suelen estar en condiciones con su salud muy comprometida, por lo tanto muy vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Entonces ahí se convierten en bombas de tiempo donde nos pueden transmitir a nosotros en forma directa enfermedades tan graves como la que mencionaste. Y creo que después de haber pasado la pandemia, ¿no es cierto?, que fue algo que creo que todo el planeta estuvo encerrado justamente por culpa de uno de estos contactos con fauna silvestre, con una enfermedad que claramente es zoonótica. Yo creo que ahí, si no aprendimos de esa experiencia,
no seríamos muy inteligentes, ¿no es cierto? Claramente el mayor impacto que tiene para la salud humana el tráfico de fauna silvestre es justamente el riesgo zoonótico que esto lleva. Claro. Ahora, esto que decís es interesante porque después de esta pandemia, lo cierto es que hablamos poco de lo que originó la pandemia, esta gran encerrona, y hay prácticas que se siguen haciendo como si nada, digamos, como si eso no hubiera pasado. Es correcto lo que decís, nosotros tenemos la misma percepción, por eso junto con el Instituto Jane Goodall y con WSS Argentina nos sumamos a esta campaña que es global para darle justamente visibilidad a estas cuestiones, porque es real que existe un amplio desconocimiento por gran parte de la sociedad mundial, pero particularmente la de Argentina, respecto a que es ilegal tener fauna silvestre como mascota. Todavía está esa persona que cree que la tortuga terrestre puede ser mascota, o que un tucán o un loro hablador puede ser mascota simplemente porque se lo vende en algún local, en algún comercio, no necesariamente al lado de la ruta, que también sabemos que está, ¿no? Ese comercio, ese vendedor al lado de la ruta que te vende como souvenir, y que ahí quizás hasta las personas se solidarizan o por compasión terminan comprando ese animal porque quieren salvar a ese individuo que lo ven mal, lo ven en condiciones bastante deplorables, pero en realidad lo que estás haciendo es alimentando la cadena, porque el traficante, el vendedor, vende el mono, vende el loro hablador a vos que lo compraste porque te compadeciste por ese animal y querías salvar a ese individuo, pero estás condenando a la especie, porque el vendedor se da vuelta y va y mata a otra mona para sacarla a su cachorro y vende otra cría. Claro. Entonces nunca se corta la cadena. La cadena se corta cuando hablamos de esto, cuando damos a conocer que esto es ilegal y que y la mejor manera de cortarlo es no comprando. Uno podría denunciar y ahí se corta, y ahí empieza como a ir la parte más de fiscalización, pero definitivamente no hay que comprar animales silvestres como mascotas. En todo caso, si alguien se enfrenta a esa situación, debería de hacer la denuncia, pero nunca comprar. Alicia, además está bueno problematizar esto de creer que uno está salvando a un animal silvestre o un animal para convertirlo en mascota. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay que discutir en relación a ese concepto? Es que sería muy difícil, o sea, yo entiendo la buena intención porque creo que la tenemos todos, ¿no? Sí. Por supuesto, pero es muy difícil que en un ambiente de tu casa, en el ambiente doméstico, uno le pueda dar el bienestar a ese animal, el bienestar que corresponde. Lamentablemente tenemos muchísimas historias de personas que quisieron darle, quisieron salvar a un individuo y no lograban darle el mejor bienestar. Tenemos de repente carpinchos que entraron al centro de rescate que vivían con una familia que lo salvaron de pichón, supuestamente, que lo habían encontrado de muy cachorrito, pero comía galletitas y harina. Claro. Entonces desencadenó una serie de problemas físicos muy graves, y ese animal aún hoy está en tratamiento, y hace como 5 o 6 años que está en Fundación Tema Iquén, sigue bajo tratamiento, bajo controles muy estrictos, y encima, al estar en un entorno de personas, claro, no sabe convivir con otros carpinchos. Claro. Tal cual. Entonces, piensa que es humano, ¿no? Que en el ambiente... Sí, es imposible saber qué es lo que piensa, pero claramente no sabe ni demuestra ninguna conducta de carpincho. Claro, recién ahora logramos... Se descarpinchó. No, te quería consultar otra cosita que me parece que es interesante, que tiene que ver con el tráfico también. Hace algún tiempito llegaba información desde España sobre lo que significa para los municipios del sur de España la presencia de unas cotorritas muy simpáticas que han sido llevadas desde aquí por traficantes y que ahora son una plaga enorme. Así, del otro lado de la situación también puede pasar esto, ¿no? Liberados, estos animales pueden hacer un impacto en la biodiversidad de otro lugar también tremendo, ¿no? Eso se considera en el sur de España una plaga, las cotorras argentinas. Sí, y con una plaga que genera una pérdida económica también muy importante,
y una pérdida de biodiversidad, porque ese es otro de los problemas que tiene lamentablemente la naturaleza hoy por hoy, que es justamente las especies invasoras, ¿no? Las especies exóticas invasoras, que normalmente, o una de las causas principales por las cuales esas especies se movilizan a través de los territorios, es porque las personas las llevan, por diferentes razones. Una de las razones es el mascotismo. Claro. A veces son otros los motivos en que una especie llega a lugares donde no es autóctona, pero sin lugar a dudas uno de los riesgos, aparte del zoonótico, que podemos nombrar como consecuencia del tráfico, justamente es que esa especie, ese individuo, junto con otros, se convierta en una especie exótica invasora, claro, en el nuevo lugar. Tal cual. Como el ciervo axis aquí, como el jabalí, como varias especies de este tipo, ¿no? Bien, sí, totalmente. Vamos a dar algunas precisiones sobre cómo va a funcionar esta campaña, cómo está funcionando ya, hasta cuándo se extiende esta segunda edición. No tenemos una duración así estipulada, vamos viendo cómo responde el público, probablemente estemos varios meses implementando diferentes actividades, así como, bueno, agradecidos del espacio que ustedes nos están dando, seguimos buscando espacios donde poder contar y divulgar esta problemática, siempre intentando llegar con este mensaje, ¿no? El de poder entender la diferencia entre un animal doméstico y un animal silvestre, que bajo ningún punto el animal silvestre es mascota, claro, que hay que informarse, ¿no? Antes de decidir, de adquirir una mascota, siempre hay que saber asegurarse de tener toda la información del origen y la legalidad de esa especie, de ese individuo, porque también sabemos que hay ciertos animales, sobre todo Misiones, así como otras provincias, que tienen criadores quizás que son legales, pero hay otros que no. O sea, hay ciertas especies que ya tienen ciertas líneas, hay varias generaciones que ya nacieron en cautiverio y se pueden comercializar como mascotas, y yo creo que eso es lo que presta confusión. Claro. Entiendo que hay gente que tiene cierta preferencia por ese tipo de especies. Bueno, si no te podés conformar con la cantidad de variedades de razas de perro, de gato y de canario, bueno, y uno explora la posibilidad de tener un animal exótico, hay que informarse y hay que exigir que sea un animal legal, que tiene trazabilidad y que no vino de la naturaleza, ¿no? Eso es como importante. Bueno, y por supuesto, actuar proactivamente, denunciando ante cualquier caso que cualquiera se encuentre de venta o acopio de animales silvestres, por favor que hagan la denuncia. La denuncia sirve, funciona. Nuestro centro de rescate recibió en los últimos 4 años más de 2.400 animales de decomiso. O sea, las autoridades trabajan e intervienen y generan, ¿no? Y hacen muchos decomisos, pero siempre empieza con una denuncia. Así que también es importante, ¿no?, involucrarse desde ese lado, de hacer la denuncia. Tal cual, tal cual. Alicia, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes de nuevo por el mensaje y muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. Cerrábamos con Alicia de la Colina de Fundación Temaiken. Son varias las organizaciones que están trabajando en este tema, incluido el Instituto Jane Goodall, su capítulo argentino, y la idea es esta, ¿no? No soy mascota. Cómo tratar de luchar contra el tráfico de animales, el tráfico de fauna y contra esto que se llama el mascotismo de especies salvajes. 15:33.